Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos porque tu amor quiso morir crucificado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Hermanas y hermanos que están viendo esta misa a través de diferentes medios, les saludamos desde la Capilla Santa Cruz en la ciudad de Melo, perteneciente a la parroquia Santo Domingo Savio. La palabra de Dios nos recuerda hoy que hay un solo Dios verdadero, en el que hemos de creer y esperar, al que hemos de amar con todo corazón y por el que debemos ser buenos ciudadanos en la sociedad de la que formamos parte. Les invitamos a que todos nos sintamos en comunión, rezando los unos por los otros, unidos en la fe de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu. Preparemos nuestro corazón para este encuentro con el Señor, reconociendo humildemente que somos pecadores y pidiendo perdón. Tú que nos invitas a confiar en ti y sostiene nuestra fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que con el perdón convierte nuestro corazón y nuestras acciones, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra única y el verdadero Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, tú eres el Hijo del Padre, ten compasión de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Ten piedad de nosotros y atiende nuestros ruegos, pues tú vives por siempre a la derecha del Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que el Señor ama. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
Concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y su maravilla entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familia de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones: el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos, amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ustedes brillan como haces de luz en el mundo. Muéstrenle la palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseña con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de la persona, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócrita, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y le preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los que leemos y escuchamos con frecuencia el Evangelio hemos ido guardando en la memoria algunas palabras de Jesús. Hay algunos de esos dichos que mucha gente repite, incluso sin saber que alguna vez fue el mismo Jesús quien los dijo. Por ejemplo, aquello de nadie es profeta en su tierra. Hay otra frase de Jesús que es sumamente citada y es precisamente la que acabamos de escuchar en este pasaje del Evangelio: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una palabra sumamente llevada y traída, a veces utilizada, hasta manipulada, como muchas frases de la Biblia, dándole un sentido muy distinto del que quiso darle quien la pronunció. Vamos a ubicarnos en este pasaje del Evangelio paso a paso para tratar de comprender el sentido de las palabras de Jesús. Lo primero que vemos es un grupo de fariseos que se reunió para ver cómo podían hacer algo contra Jesús. Lo querían sorprender en alguna de sus afirmaciones, o sea, hacerle decir algo que lo hiciera quedar mal, como quien dice, hacerle pisar el palito. Mucha gente estaba pendiente de lo que Jesús hacía y decía, y lo que fuera pronto lo iba a saber todo el mundo. Los enemigos de Jesús organizaron un grupo para que fuera a hablar con él. Los fariseos no fueron al frente, sino que mandaron a algunos de sus discípulos y consiguieron que fueran también unos herodianos, los partidarios del rey Herodes. Estos no eran amigos de los fariseos, pero tampoco querían a Jesús de Nazaret. Y los dos grupos se unieron en ese momento contra ese profeta de Galilea que tanto les molestaba. Cuando llegaron donde estaba Jesús, lo primero que hicieron fue pasarle la mano, tratar de adularlo. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Eso es lo primero que le dijeron. Y es verdad, Jesús es sincero y nadie es más fiel a Dios que Él. Pero ellos no creían en Él. Lo que esperaban en realidad era que Jesús se enredara en sus propias palabras. A continuación le dijeron que Jesús hacía todo sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Eso también es verdad. Todos se acercaban a Jesús. Un hombre notable como
Un Nicodemo fue a ver a Jesús y quería escucharlo. Un pasaje de Mateo anterior a este nos dice que se acercaban a Jesús ciegos, paralíticos, lisiados, niños, los pobres, pero también los pecadores. En otros lugares del Evangelio los fariseos señalan a Jesús diciendo: «Este come con publicanos y pecadores». Sí, se puede decir que Jesús no se fija en la categoría de nadie, recibe a todos. Pero como diría el paisano, todo esto que le dicen es irlo sobando para que entre por el aro. Entonces, después de todos esos halagos, viene la pregunta tramposa: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Jesús conoce muy bien a los que tiene delante. La mala intención aparece para él desde que los ve venir y enseguida les responde: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? ¿Cuál es la trampa? Si Jesús dice que no hay que pagar el impuesto, está yendo contra la ley de Roma. Su tierra es una provincia del Imperio Romano. Sus habitantes pagan impuestos para el César, el emperador. Los herodianos que están allí son partidarios de Roma. Ahí nomás ya Jesús estaría en líos, manifestándose como un rebelde contra la autoridad romana. Por otra parte, si Jesús dice que sí, iría contra el pensamiento de muchos judíos que rechazaban la dominación romana. Alguna gente, hasta los mismos fariseos, pagaban sus impuestos, y porque no les quedaba más remedio, pero eso no quiere decir que les pareciera bien. Otros, en cambio, sufrían realmente el peso de esos impuestos. Esos eran los más pobres, aquellos por los que Jesús muestra siempre una preferencia, una atención especial. Entonces, ¿cómo va a decir Jesús que sí, que hay que pagar el impuesto? Jesús va a salir de la trampa, pero también va a dejar una enseñanza fundamental. Jesús pide que le muestren la moneda. Es interesante notar que Él no toma la moneda en su mano, pide que se la muestre. Y los que le hacen la pregunta, sí, tienen esa moneda en sus bolsas. Eso es interesante también. Jesús pregunta: ¿de quién es esa figura y esta inscripción? La figura era la cara del emperador, pero Jesús también pregunta por lo que está escrito en la moneda, por la inscripción. Las monedas que tenemos hoy pueden tener figuras muy distintas, pero tienen también una inscripción que dice su valor y que dice el país al que pertenece esa moneda. ¿Qué decía la inscripción en aquellos tiempos, en aquellos denarios del emperador Tiberio? Estaba escrito en latín y en forma muy abreviada, pero decía así: Tiberio César, hijo del divino Augusto, supremo sacerdote. Para los judíos, esa imagen con esa inscripción era una idolatría y la inscripción una blasfemia, porque divinizaba al emperador y lo presentaba como sumo sacerdote, cargo que en realidad tenía el emperador dentro del imperio. La hipocresía que les echa en cara a Jesús está también en el hecho de que, por un lado, pensar eso, pero por otro lado, usar esas monedas del César. El denario era una moneda de uso corriente. Recordemos la parábola de los viñadores contratados por un denario como jornal. Así entendemos mejor las palabras de Jesús. La moneda es del César, al César lo que es del César. Ustedes la usan,
se sirven de esa moneda, así que no quieren pagar el impuesto. Bueno, pero entonces tampoco se queden con la moneda en su bolsa. Devuelvan al César lo que es del César. Pero hay algo más profundo. Al César lo que es del César no es lo mismo que decir a Dios lo que es de Dios, porque Dios y el César no están en el mismo plano, no son iguales, aunque el César pretenda ser divino. En la primera lectura escuchamos lo que dice Dios por boca del profeta Isaías: yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Esos títulos que el César se da, divino César, sacerdote supremo, no le pertenecen. Eso pertenece a Dios lo que es de Dios. Dios está por encima del César. A Dios lo que es de Dios es lo que tiene que escucharse con más fuerza en la respuesta de Jesús. El denario es del César, pero ustedes, nos está diciendo Jesús, todos ustedes le pertenecen a Dios. La moneda lleva impresa la imagen del emperador, pero ustedes llevan la imagen de Dios en su ser más profundo. Cada ser humano lleva impresa la imagen de Dios en su corazón. Ese es el fundamento de la dignidad de toda persona humana. Toda persona tiene una dignidad inalienable. Todo ser humano es mi hermano o mi hermana, nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Reconocer la dignidad del otro, reconocerlo como hermano, cuidar de él, ser responsable de él, también es dar a Dios lo que es de Dios, y eso está siempre primero. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con toda confianza presentemos ahora al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que cada una de nuestras comunidades sea iglesia servidora, que sale de los templos para acompañar la vida, sostener la esperanza y ser signo de unidad, tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los pueblos que padecen lo que el Papa ha llamado Tercera Guerra Mundial en etapas, para que todos los corazones se abran al Dios de la paz y crezca el anhelo de reconstruir la fraternidad humana. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las autoridades municipales elegidas en todo el país, para que sean sensibles a las situaciones más penosas que vive alguna de nuestra gente y pongan en práctica medidas que levanten y rehabiliten al caído. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los ancianos, los que sufren en soledad, para que encuentren en Dios fortaleza y confianza, y en nosotros sus hermanos el socorro necesario. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que están participando de esta celebración a través de diferentes medios,
para que no le falte la ocasión de participar de la Eucaristía en forma presencial y activa. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Joaquina Vedruna y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. A todos los que están participando de esta celebración desde sus hogares, los invitamos a unirse espiritualmente en esta comunión. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Te amo por sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibir tu cuerpo, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno enteramente a ti. Permanece en mí y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana para todos. Mientras